En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo contamos a continuación. Bienvenidos, estas son las noticias más destacadas de este día. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, rechazó la acusación del dictador Daniel Ortega de que Estados Unidos conspira para unir a terroristas y golpistas en Nicaragua. El diplomático norteamericano añadió que es indispensable la liberación de los presos políticos y el cumplimiento de la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos que exige al régimen de Daniel Ortega realizar reformas a la ley electoral antes del mes de mayo de 2021, que garantice la realización de comicios libres y transparentes. Cossack advirtió que los Estados Unidos seguirán sancionando a funcionarios del régimen sandinista encargados de cometer violaciones a los derechos humanos. El dictador Daniel Ortega se victimizó durante la entrega de cartas de credenciales de los nuevos embajadores al declarar que en 2018 sufrió una protesta armada financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Por otro lado, Daniel Ortega aseguró a los nuevos embajadores acreditados en el país que en Nicaragua existen programas de televisión críticos a su régimen que expresan falsedad y aseguró que lo que se informa a través de los periódicos es totalmente tergiversado. Ortega hizo memoria de la alianza que mantuvo su régimen con la empresa privada, mismo que según el dictador generó crecimiento económico en el país. Asimismo arremetió contra la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas y aseguró que los informes publicados por estas organizaciones, donde describen que el régimen de Daniel Ortega cometió delitos de lesa humanidad, son falsos. 10 senadores estadounidenses entre demócratas y republicanos abogaron este martes por la seguridad de periodistas, activistas de derechos humanos y políticos opositores de Nicaragua, que viven bajo el acoso del régimen de Daniel Ortega. En una carta dirigida al embajador estadounidense en Nicaragua, Kevin Sullivan, los senadores lo instaron a que utilice todas las herramientas diplomáticas para garantizar la seguridad de los periodistas, la sociedad civil y los opositores políticos del país centroamericano. Los senadores expresaron su preocupación en que antes de las elecciones de noviembre de 2021, los legisladores nicaragüenses hayan comenzado a endurecer la censura de prensa y a restringir aún más las actividades de la sociedad civil y los grupos de derechos humanos. Además, criticaron el tridente de leyes represivas aprobadas este año por el dictador sandinista. Luego de haber culminado el año legislativo 2020, el Parlamento sandinista convocó a los 90 diputados, entre ellos sandinistas y sus aliados, para que asistan el próximo 21 de diciembre con carácter de urgencia para aprobar la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la población nicaragüense. De acuerdo con algunos diputados consultados por el diario La Prensa, probablemente el dictador Daniel Ortega convoque a los legisladores constantemente antes de que finalice este año, debido a que quedaron algunas leyes sin aprobar. Entre los temas pendientes de aprobación están los préstamos otorgados por el Banco Mundial para ayudar a enfrentar la crisis de la pandemia del COVID-19 y otro préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica para reconstruir las zonas impactadas por los huracanes ETA e IOTA. Luego del retorno a Nicaragua de la aerolínea del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos Conviasa, nuevamente se nota la presencia de cubanos que viajan desde la isla a este país para abastecerse de ropa, electrodomésticos y algunos granos básicos que se venden en los centros comerciales y mercados de Managua. Para que los cubanos puedan viajar a Nicaragua solamente necesitan una visa de $30, misma que les dura por 30 días, que obtienen en el consulado nicaragüense en La Habana. De acuerdo con algunos comerciantes del populoso mercado oriental, los compradores cubanos llegan a dinamizar la economía de ese centro de compras. En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió de la tercera ola del COVID-19 en los primeros meses del 2021 si la población no asume la responsabilidad durante las fiestas de fin de año. La OMS recomendó el uso de mascarillas en las reuniones familiares de fin de año para evitar la propagación de la pandemia. Esta organización también propuso que las celebraciones y procesiones religiosas y mercados navideños se considere necesariamente su reducción y aplazamiento en países con amplia transmisión comunitaria. A nivel mundial se reportan más de 73 millones de contagiados, 41 millones de ciudadanos curados y más de 1,5 millones de fallecidos por el COVID-19. Recuerde que estas y otras informaciones usted las podrá tener al alcance de su mano si visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Les informó Moisés Mercado.
Gracias, Moisés, por tu resumen. Ayer, cuando el Vetusto apareció en un escenario de esos muy místicos, ¿no? Muy a lo Chayo Murillo, y estábamos claros de que iban a presentarse las credenciales de embajadores que llegan a Nicaragua. Sabíamos que venía parte de esa retórica raída, vieja, mohosa de Ortega, de hablar de la historia de Nicaragua, que es lo que le encanta a él para adormecer a la gente y que la gente pierda de vista algunas cosas que dice y que son enormes mentiras. Titularon en el boletín Pasquín 19 Digital que hizo un magistral recorrido, dice, por la historia de lucha de Nicaragua. Lo que hizo fue una magistral demostración de cómo poner el mundo al revés. Los embajadores que fueron acreditados, les voy a leer los nombres de los países para que ustedes más o menos sepan quiénes les creyeron y quiénes no. El embajador de El Salvador, ¿le habrá creído? Yo creo que no. El embajador de Argentina, este sí, porque es de Fernández, y Fernández anda notado con la onda de los ALBA y demás. Este les creyó. Perú, no creo que haya caído en la trampa. Chile tampoco. Este de la República Árabe Saharaui, este sí le creyó a Ortega. Francia, no. Honduras, este creo que le puede dar algún tipo de crédito a lo que dijo Ortega. Colombia, negativo. Y Rusia, sin duda alguna, cada palabra de la que dijo el criminal en el poder es cierto. Un asunto aburrido, quizás tormentoso porque es repetitivo cada vez que lo hace, y puso al Frente Sandinista como una organización la más democrática que hay en Nicaragua. Incluso dijo que, lamentablemente por lo que ha ocurrido acá en Estados Unidos con el tema de las elecciones, pone como ejemplo que aquí hay dudas sobre el fraude electoral, sobre que si se contaron bien, si no se contaron bien, y que por tanto, si aquí ocurre eso, pues entonces ellos son una maravilla. Entonces dice que el Frente Sandinista, calificado por gente de Estados Unidos como antidemocrático, entregó el poder en 1990 producto de un proceso electoral en el que ellos se lanzaron a jugar y que respetaron el resultado. Eso no es del todo cierto. O sea, hay cosas que son ciertas, pero Daniel Ortega decide que tiene que entregar el poder porque no tiene remedio. La Unión Soviética le había dicho que no había más fondos para seguir financiando la Guerra Fría y que Nicaragua, que era uno de los países que había agarrado bando en esto, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, le dicen, no hay más plata, tienen que buscar cómo arreglarse. Vienen a un proceso en el que pensaban que podían ganar con votos y pierden aplastantemente. ¿Qué tienen que hacer? Resolver el asunto de cómo asumir esa derrota. Y hubo estiras y encoges. Y ahí está la historia. No es que lo entregaron y ya, perdimos y ya. No es cierto. No es cierto. Hubo presión, hubo gente dentro de esa cúpula del Frente Sandinista que decía, no, nosotros tenemos las armas y tenemos el poder, quedémonos ahí. ¿Y cuál fue una de las condiciones? Que se quedara Humberto Ortega al frente del ejército de Nicaragua para garantizar las armas en manos del Frente Sandinista. Entonces, esa parte no la cuenta embaucador de Ortega. Y dice también que cuando quedaron en la oposición fueron propositivos. Dios mío. Oíme, yo estoy claro de que los embajadores no tienen por qué saber la historia completa de Nicaragua, pero los que la sabemos estamos claros de que no es así.
Ortega, la madrugada del 26 de febrero, dijo, vamos a gobernar desde abajo. Y desde entonces fue, en esta conferencia de prensa que ustedes tienen a la vista, la fotografía, fue desde entonces que comenzó a dar guerra por todas partes en Nicaragua, desestabilizando al gobierno de doña Violeta, al gobierno del corrupto de Alemán y al gobierno del ingeniero Bolaños. Y dice él que en algún momento, en esa historia contada a su manera, bajo su visión y con sus mentiras, dice que en algún momento Toño Lacayo, el yerno de doña Violeta, falleció en un accidente extraño, les dijo, bueno, si ustedes quieren el gobierno, aquí están las llaves, y que él las rechazó. ¿Qué es lo que pasa? Ortega no aceptó en ese momento que le entregaran las llaves porque él no tenía la capacidad de volver a gobernar. A él lo que le interesaba era mantenerse en la oposición, haciendo un negocio de la oposición y desestabilizando a las administraciones que estaban al frente del país para poder subsistir. Pero no le interesaba hacer gobierno y menos ser acusado de dar una especie de golpe de Estado a cualquiera de las administraciones democráticas. Pero Toño Lacayo efectivamente le dijo, ¿sabes qué? Deja de jocotear las cosas y toma la llave, ya está. Y fue cuando incluso doña Violeta saca del ejército a Humberto, los dos le esperan en la bajada de la tarima, se presionan, prácticamente la rodearon a doña Violeta y llegó Antonio Lacayo prácticamente a salvar a la señora que estaba rodeada por Daniel Ortega y por Humberto Ortega, los dos criminales. Sí. Entonces viene a decir que oposición propositiva, ¿de dónde? Se hacían azonadas, quemaban alcaldías, hacían barricadas, hacían tranques, mataban policías. Ese era Daniel Ortega y su pandilla como oposición. No me vengan a decir a mí que eran ángeles con aureolas, porque no es cierto, ni con alas, ni con aureolas, ni con nada. Eran diablos en la calle. Así de claro. Y bueno, pues desde la oposición propositiva llegaron y pelearon, lograron que la derecha se dividiera, los liberales se dividieran y alcanzaron el poder en el 2006. Dice él que desde entonces el país es una maravilla, man, era una maravilla, y que los empresarios estaban celebrando los millones que se metían. Eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. Que los empresarios estaban gozando de las miles del poder con Ortega. Eso es cierto. Dice, incluso, dice Ortega, nos preguntaban a nivel regional y a nivel latinoamericano cómo hacíamos, cómo es que habíamos alcanzado esta fórmula. Y es muy sencillo. Con la administración de doña Violeta, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, las fuerzas sociales las controlaba el desestabilizador Ortega. Y por tanto, cualquier acción que le parecía a él que tenía que emprender piquetes, huelgas, azonadas y demás, lo hacía con el propósito de obtener réditos políticos. Cuando él llega al poder, esas fuerzas quedan bajo su control. ¿Y quién se iba a parar en contra de Daniel Ortega entonces? Si los movimientos sociales estaban bajo el AMDEN, bajo el FEPSalud, bajo este y aquello. Entonces, teniendo bajo control a los sindicatos y a los movimientos sociales, Ortega le dice a los empresarios, miren, hagamos negocio, ustedes métanse millones, yo hago mis millones, pero no se metan en política. ¿Cuál fue la fórmula entonces? Tener bajo el control a los sindicalistas, a los movimientos sociales, garantizarse estabilidad, jalar a los empresarios para comenzar a hacer negocios de los que todavía siguen obteniendo réditos y después de eso aprobar incluso en la Constitución esta relación público-privada. ¿Cuál fue el costo de esto? La democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho en Nicaragua. Por eso es que en ningún otro país lo mira, porque para llegar a ese consorcio público-privado tenés que sacrificar la institucionalidad de un país, la democracia de un país, el Estado de Derecho de un país, las libertades públicas de un país.
Y es por eso es que en ningún otro país vos mirás a un criminal como Ortega de la mano con los empresarios haciendo negocios y destruyendo la ley, porque lo decía la embajadora Laura Dou, de la que vamos a hablar ya más adelante también. Ustedes, les dijo a los empresarios, en su cara, sacrificaron por dinero la estabilidad y la democracia de Nicaragua. Se los dijo en la cara antes de irse. Entonces Ortega le dice a los embajadores que esto es un maravilloso modelo que se echó a perder simplemente porque dice él que los gringos estaban molestos porque un presidente progresista, entre comillas, en el centro de las Américas tenía un concubinato, un nefasto concubinato con el empresariado y estaba sacrificando a la institucionalidad y la democracia del país. Y entonces ahí aprovechó él para hablar de lo que pasó en el 2018. Y como es muy largo lo que él dijo, y mentiroso además, solamente voy a ponerle en resumen un pedacito de todas las mentiras que dijo. Aquí les resumo en este tuquito. Miren, es cortito, ahí está. Mientras la campaña internacional era feroz. Era feroz. Nosotros los asesinos y ellos los pacíficos. O sea, él le dice a los embajadores que están ahí, le tira todo el cuento de que les acabo de decir y después le tiró el cuento de que ellos eran las víctimas de esto, mano. Que ellos eran los que estaban sufriendo, mano. Y que los asesinos no eran ellos, que eran los otros. El punto es que todo lo que dice Ortega es desnudado y desmentido por los informes de derechos humanos a los que descalificó también. Y les decía que iba a hablar de la embajadora Laura Dou, porque él menciona ayer que esta diplomática estadounidense le reclamó, ¿cuándo le reclamó? Le llamó por teléfono para decirles que pusieran el orden, que sacaran a la policía, porque dice que la policía estaba acuartelada, dice, como estaban las protestas, que estaban encerrados aguantando fuego, no sé de dónde, pero bueno, aguantando fuego, y que la misma embajadora de Estados Unidos les pidió que sacaran a la policía y que eso nunca ha sido registrado en ningún informe de derechos humanos y que las muertes de los policías, dice que los organismos de derechos humanos nunca lo registraron, la muerte de los policías, cuando en las 328 personas, vayan a revisarlo ustedes mismos, que están como reconocidas, fallecidas en las protestas de un lado y de otro, ahí están los policías que son culpa de Ortega que se hayan muerto porque él mandó a reprimir a la gente. ¿Para qué está este segundo? Y ahí cerramos con él para no aburrirle, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que de monumental o de magistral es el tamaño de mentira que estuvo diciendo en esa intervención larga en la que adormece a los embajadores tratándoles de hacer creer que es su mundo paralelo el real. Se apoderaron del vehículo también de la embajada norteamericana, de 2 vehículos. ¿Sí? Y entonces ahí vino el embajador y empezó a llamar y a decirle a la compañera Rosario, pero ¿por qué no ponen orden? ¿Para qué está la policía? Esta es una obligación del Estado. Ah, ahí sí. Pero por otro lado decían que no salga la policía, que quede acuartelada la policía, mientras ellos cometiendo crímenes y destrucción por todo el país. Y ya cuando salió la policía a poner orden, entonces otra vez se recrudece la campaña. Y para los organismos de derechos humanos, tanto los de Naciones Unidas como los de la OEA, sencillamente aquí no murieron sandinistas, aquí no murieron policías, no les ha preocupado investigar y lo que se dedicaron fue a hacer entrevistas
donde sin ninguna fundamentación acusaban a la policía, al frente, de haber matado a ciudadanos que habían fallecido en los hospitales por otras razones. El ciudadano fallecido en un hospital porque tenía días de estar ahí, tenía un padecimiento renal o cardíaco, entonces los ponían en la lista. Y tranquilamente los organismos lo tomaban como cierto. Pero además acusaban a los médicos del hospital de no haberle prestado asistencia médica a esa persona. Es una campaña feroz. Que igual... Pobre Ortega, pobrecito, en realidad es una víctima, me da tanto pesar verlo. Increíble la desfachatez con la que este tipo habla, ¿eh? Es impresionante realmente. Dice que los organismos de derechos humanos no se preocuparon por registrar a los policías. Ahí están los policías. Los que nunca se han preocupado por hacer investigaciones reales de las muertes son sus verdugos judiciales que han inventado casos en contra de ciudadanos que salieron a la calle para protestar. Y lo otro, que es inverosímil definitivamente, es que diga él, y con un tanto de despectivo, que hasta se metió a gente en los informes que tenían días de estar ahí, dice, padeciendo de diálisis, y los metieron como gente que había muerto en las protestas. ¿Qué tamaño de tapudo es este tipo, eh? ¿Qué tamaño de mentiroso, de embaucador? Entonces, se los pongo nada más porque dijo una sarta de mentiras todo el tiempo. Pero les pongo esto porque definitivamente fue magistral la manera en la que él trata de vender el mundo al revés. Y entonces trata de conmiserarse y presentarse como el inocente presidente de un país que fue la víctima de unos revoltosos y que él no hizo nada más que aguantar hasta que tuvo que sacar la policía. O sea, mentiroso, hombre. O sea, Ortega pretende que uno le compre ese discurso y quizás, como les digo, puede que le crea el embajador de Argentina, puede que le crea el embajador de la República Árabe Saharaui, el de Honduras incluso, y el de Rusia. Pero, óigame, el nivel que tiene este tipo de decir sinvergüenzada y la desfachatez que tiene de negar la realidad es una cosa, yo creo que nunca antes vista en el mundo, porque te cambia de una manera tan cínica los hechos y los acomoda a su manera. Es impresionante realmente Ortega. Y es por eso que Michael Kozak, a propósito de esa negación de la realidad y de ese discurso tratando de convertir la rueda en cuadro, que Michael Kozak hoy tuvo una conferencia de prensa con varios periodistas y estuve yo escuchando lo que dijo, y dice que dice que Estados Unidos va a seguir presionando, dice, para que haya elecciones libres, transparentes y que sean creíbles. Yo, con todo el respeto, tengo mis dudas de que eso ocurra, porque Ortega está siendo alentado por los venezolanos y los cubanos a mantenerse en el poder a troche y moche. Yo no veo de ninguna manera que haya disposición de cambiar algún tipo de letra que le signifique al país algún crédito para considerar que debe participar en un proceso electoral. Hay gente que se arrecha porque me está llamando la atención. Yo estoy diciendo que no tenemos que creer en cosas que no nos van a dar una salida a la crisis. Eso es lo que estoy diciendo. Y decía Kozak, porque se estaba refiriendo a la ley de agentes extranjeros, a la ley Putin. Decía, la ley Putin, la ley de ciberdelitos, la ley Mordaza y la cadena perpetua están simplemente agravando más la situación. Y Ortega está en esa disposición de agravarlo lo más que pueda. Que si va a tener resultado la presión, yo no veo.
puede tener un impacto en las finanzas, puede componerlos en problemas porque los pone a correr de un lado para otro, a buscar fórmulas, sumar y restar, pero de que eso vaya a tener un efecto real, no creo yo que vaya. Es más, se está convocando para el 21 a los esclavos de Ortega en el Parlamento a una reunión extraordinaria. Hay quienes especulan que es para el tema electoral. Yo creo que si algo de eso se toca, será alguna cuestión cosmética para hacerle creer a la gente de dentro, la ilusa de adentro y los ilusos de afuera, que eso es suficiente para creer que va a haber un proceso electoral y que Ortega va a jugarse el poder por las buenas. Eso no va a ocurrir. Entonces va a haber una reunión el 21, dicen que es para préstamos del Banco Mundial, otros dicen que puede incorporarse incluso el tema de último momento, el de la reforma electoral, pero si va a haber o no de esto, me parece a mí que va a ser parte de un proceso de guatusa para hacerle creer a la gente de que va a dar algún tipo de cambio y eso no está realmente ocurriendo. Por lo menos es lo que yo creo. Y termino mis comentarios con cuidado, porque aquí somos arrechos nosotros a irnos de boca, ¿no? Aparece Hace Cínica, mejor conocida como las 5 bollos también, al mediodía, indicando que va a haber oigan bien, una rebaja en la energía eléctrica de 15% para los que consumen de 0 a 150 kilovatios y de 10% para aquellos que consumen arriba de 300 kilovatios. Si esto es cierto, quiero recordarles nada más una cosa. El BID obligó a la dictadura a que hiciese una reforma a la ley de energía eléctrica en el que iba a ir reduciendo el subsidio eléctrico poco a poco. Entonces, el próximo año está contemplado un incremento producto de la reducción del subsidio del 17%. O sea que no hay tal ahorro ni hay tal rebaja. Porque si el subsidio se te va a reducir en un 15%, a vos que estás consumiendo entre 0 y 150 kilovatios, que es solamente tener 2 bujías encendidas en la casa, prácticamente, y si te van a aumentar el 17%, hermano, ¿qué es lo que te están rebajando? Y en el caso de los de 150 kilovatios para arriba, ¿qué es lo que te están rebajando? Si te están bajando el 10 supuestamente y te están aumentando el 17%. Pero no solamente el 17%. Acuérdense que a los que consumen de 300 para arriba, se les va a aumentar el cobro de impuestos de 8% hasta el 15% a partir del 2021. O sea, nos quieren meter gol otra vez, pero aquí estamos nosotros. Qué canteada para estos embaucadores. O sea, te dicen alegremente, viene una rebaja del 15%, ahí andan con la bandera, 15%, año electoral y la gente dice, bueno, pues el comandante se está poniendo las pilas, está diciendo que todo es mentira, que ellos son víctimas y que viene una rebaja del 15%. No hay tal rebaja. ¿Por qué? Porque el subsidio se reduce y si se reduce, el nicaragüense paga más. Entonces quiere decir más bien que en lugar de bajarte, te van a subir 2%. Al que le van a subir 17%, pongámosle que le apliquen ese 15% de rebaja, te van a aplicar nada más el 2%. Pero no me vengas a decir a mí que esto es una cuestión positiva, ni me vengas a decir que esto es bueno para el país, cuando en realidad lo que estamos viendo es un juego de cifras, un juego en las fichas de ajedrez financiero y te quieren vender como positivo el gol. El gol. Entonces comenzas vos, ¿dónde te quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Mentira, hermano. Te están metiendo el dedo en la boca y con atol. No seas tonto. A vos que estás creyendo. Comandante. No, señores. El subsidio que por ley tiene que reducirse implica una reducción
valga la redundancia, del 17%. Y supuestamente te van a bajar el 15%. ¿Cómo será eso? Y eso para los de 150. De 150 para arriba, kilovatios, solamente es el 10%. Es decir, que te van a aumentar el 7%. Entonces, hay que ser aterrizado, cabeza fría, porque allá andan, como les digo, allá andan ahora con la bandera de que el comandante bajó la tarifa. No ha bajado nada, ni va a bajar nada. Lo que va a hacer es una mascarada para hacerte creer que te está beneficiando, cuando en realidad lo que está haciendo es disfrazando que vas a comenzar a pagar más, porque la reducción del subsidio significa que vas a pagar más. Vas a pagar más por subsidio, por servicio de tarifa eléctrica, por alumbrado público. Vas a pagar más por eso. No te lo está mencionando. Pero aparece asesídica, alegre, diciendo que el buen gobierno va a reducirte esto. Ojo, dice que eso es es el resultado de una negociación con los generadores. Tengo una fuente en la Cámara de Energía que me dice que hasta ahora no hay ningún acuerdo. No existe ningún acuerdo. Y que tienen hasta el 10 de enero para responder, porque hay varios de ellos que tienen contratos donde les están pagando por máquinas que están apagadas. Albaniza, por ejemplo, las plantas de Albaniza han estado apagadas y reciben millones por estar apagadas. ¿Será que dentro de los contratos que se van a readecuar están los de Albaniza, por ejemplo, para que deje de pagársele por estar sin hacer nada millones de dólares? Y Albaniza es de Daniel Ortega. Ustedes lo conocen bien. Entonces, hay que estar bien aterrizado, con los pies en la tierra, para que no nos metan gol. No hay tal rebaja. Sumen y resten lo que significa el subsidio y se van a dar cuenta que nos quieren meter, como decimos, la mano a la bolsa y que nosotros aplaudamos porque nos robaron. ¿Has visto vos cómo será eso? No, hombre, para eso estamos aquí, sí, para decirles a ustedes la verdad y no se dejen llevar por los cantos de sirena y por las tropelías y mentiras de Ortega, de este par de sátrapas que están en el poder. Vamos a la pausa comercial y volvemos con el doctor Manuel Israel Ruiz, especialista en temas de seguridad social. Vamos a hablar de la crisis del seguro. El doctor Ruiz es la persona que más sabe de temas de seguro social en Nicaragua, así que vamos a estar conversando con él dentro de unos segundos. Quédese ahí para que usted escuche hacia dónde va esta institución que es la más importante de Nicaragua desde el punto de vista de respuesta a, por ejemplo, el que paga por estar asegurado, por recibir una pensión, por recibir una jubilación, que ahorra, entre comillas, para que cuando llegues a viejo te den algo que te sirva para vivir dignamente. Así que vamos a la pausa, no sin antes recordarles que Joyería Alarcón está en la 10404 West Flagler. El teléfono es 305-228-8899. Ya me enredé todo. A ver, 10404 West Flagler es la dirección de Joyería Alarcón, que está trabajando de lado a lado, full time y todos los días. Usted puede marcar el 305-228-8899 o puede dirigirse a la joyería para que le brinden el mejor servicio en la elaboración de joyas, de prendas, de alhajas, y usted tenga un buen presente para esta Navidad. Pausa comercial y ya regresamos. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí!